¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Granada Debate, primer debate de esta semana. Vamos con todos los temas, bueno, con todos, no con parte de los temas de actualidad que hay encima de la mesa. Luego, antes de empezar, ya han ido derivando por otros, así que seguro que marcaremos uno y empezarán a partir de ahí a florecer otros temas, otras ramas de este árbol que vamos a intentar hoy darle con voces autorizadas y con gente, diría experta, pero como saben de tantas cosas, así que me parece maravilloso que estén hoy aquí. Vamos a hablar de la zona norte de la capital, de todo lo que llevan esos cortes de luz, con todo lo que hay con la problemática de si son por culpa de la marihuana, de no, etcétera. Con los transbordos, que parece que son gratuitos, no se sabe cuándo, la remodelación de las líneas. Y hemos visto también en las últimas horas que Ciudadanos sigue subiendo. Así que vamos a ver si... La encuesta, sigue subiendo la encuesta. A ver si los de aquí lo bajan o lo mantienen ahí arriba. Lo vamos a hacer con tres maravillosas voces autorizadas que ya están aquí en nuestro plató. José María Rueda, partido de la Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, encantado. con lo de la zona norte, ¿eso tiene solución fácil? No, fácil no. Yo soy vecino, vivo allí, vuelo, veo cómo la gente sufre los cortes de luz y evidentemente la situación es compleja y la solución es compleja porque necesita una fuerte inversión. Primero, para que los equipos eléctricos sean adecuados y segundo, una serie de cosas de las que luego hablaremos. Sí, señor. Pero eso es lo primero. Vale, eso para empezar. Esther Ontiveros, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. ¿Tiene fácil solución esto o tenemos que apretar? Bueno, yo quiero decirlo primero, como insiste mucho en la autoridad de los que vamos a hablar aquí hoy. Voces autorizadas, claro que sí. Exactamente. Soy experto en todo. A ver, mi voz autorizada, como decía Scott Fitzgerald, a mí me hablan mis fracasos, no me hablan otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de la zona norte nos va a dar mucho que hablar. Antes, como tú decías, hemos estado en los preliminares viendo que esto se puede ramificarse este debate hacia otras líneas. Yo incluso tengo otra más, que ahora pasaré a argumentar cuando hable Manuel. Vale, pues listo. Manuel, ¿qué tal? Manuel Morales, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo de la zona norte. Lo de la zona norte tiene arreglo siempre y cuando se escuche a los vecinos y se tome en serio a la gente en lugar de culpabilizarla. Yo creo que el gran drama, la gran injusticia de lo que está pasando con los cortes de luz del norte es que hay una compañía eléctrica y unos medios de comunicación, vamos a meterlos que se salve el que pueda, que le están haciendo el juego, que le están echando la culpa a la gente de cómo está sufriendo un mal servicio eléctrico, unos cortes indiscriminados, cosas que después hablaremos, pero lo primero es que la culpa no la tiene la gente. Eso me parece bueno. De hecho, ya abro mesa, a partir de ahora habláis cuando queráis. Leí yo el otro día un titular, y que me perdone, creo que era de Granada Hoy, de Lourdes Mingorances, que decía cuando vienen a cobrarnos el recibo saben dónde estamos. Correcto. Cuando hay una avería no tienen ni idea. Iba a decir a añadir, pero no tienen ni idea. Soluciones o problemas encima de la mesa. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, la base, abro mesa. La base es que se corta la luz porque hay más demanda de electricidad que oferta. Y eso puede ser debido a la marihuana, como tú dices, pero también a otra serie de razones. ¿Qué hay que hacer entonces? Adecuar la demanda de la empresa Endesa a la oferta que hay. Y la oferta no es solo el cultivo ilegal de la marihuana, la oferta es las televisiones, las radios, los ordenadores, los calefactores, pues todos los aparatos eléctricos que, como decía antes Manuel, de unos años a esta parte ha aumentado mucho el consumo en los hogares españoles y granadinos y por tanto también de la zona norte. Yo creo que la compañía, que además tiene un importante monopolio y unos importantes beneficios, hace bien, conceptualmente hablando, en proteger sus intereses. Pero proteger sus intereses no a costa de los ciudadanos. Es decir, hay que invertir en nuevos generadores, en nuevos equipos, en mejora de la infraestructura, al menos en la misma proporción que otras partes de la ciudad, que también han crecido en los últimos años, en nuevas zonas de expansión, y lo mismo que no sería comprensible que en la zona sur de la ciudad no hubiera Endesa invertido en nuevos equipos, en nuevos generadores o en nuevas instalaciones, no es comprensible que en la zona norte esa inversión no haya ido pareja. A partir de ahí, pues es evidente que hay que controlar en la medida de lo posible que ese consumo se adecúe a la legalidad y a las prestaciones que debe prestar la empresa, pero ese es el primer punto. Por tanto, es responsabilidad de la empresa, que evidentemente a final de mes sí sabe dónde están los domicilios de todos los Pepes y de todas las Juanas del barrio para pasarle la factura. Eso es fundamental. Bueno, yo he escuchado por parte de la compañía, de Endesa, no solamente culpabilizar de este tema a los elevados picos de consumo que pueden venir del cultivo de la marihuana,
sino también al hecho de que ellos, sus operarios, se han quejado en alguna ocasión de que tratan de llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura de la red eléctrica y se encuentran con problemas en el barrio, pues porque son, bueno, pues no se les deja, ¿no?, hacer su trabajo libremente o en condiciones de seguridad. Yo creo que es verdad que hay algo que no podemos mirar hacia otro lado, porque quizá ese sea el problema, que durante muchos años las administraciones públicas con competencia en esto han mirado hacia otro lado, y es la estigmatización que tiene la zona norte. Entonces, esto de alguna manera habría que garantizar, tanto para los vecinos de la zona norte como para todos los operarios y para todos los servicios públicos que allí se deben de prestar, pues que no ocurra. Hay que poner freno a este tipo de incidentes que, según dicen los operarios de Endesa, también están contribuyendo a que no se pueda mantener en condiciones esa red. Son muchas cosas. Yo creo que el tema, ha saltado el tema de los apagones y afortunadamente, de alguna manera hay que decir que ha saltado porque por primera vez en muchos años se habla en Granada de la zona norte. Porque es que a Granada, y cuando hablo de Granada hablo incluso de varios gobiernos municipales, se les olvida que existe la zona norte. Y en la zona norte hay una problemática social muy grande. Yo pertenezco a un movimiento social que se mueve en la zona norte y que intentamos mejorarlo. También soy vecino de aquí. Y desgraciadamente hemos tenido, por ejemplo, ayuntamientos como el último gobierno de Pepe Torres, que cuando tuvo la oportunidad de coger 20 millones de euros de la Unión Europea para mejora de la ciudad, los 20 millones enteros los destinó a toda la ciudad, menos a la zona norte, cuando tenemos pues, como un 50% o 60% de paro según qué barrios, un porcentaje de analfabetismo funcional tremendo, unas desigualdades sociales terribles. ¿Y qué pasa? ¿Que hay gente que tiene enganchada la luz porque no puede pagarla? Es que una persona, una familia que cobre 500 o 600 euros al mes, ¿cómo queremos en estos meses de invierno que estamos pasando que se gaste 200 300 euros al mes? Si eso sabe todo el mundo que es imposible. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que la gente se muera de frío en sus casas? ¿O que ponga braseros de picón? Es que verdaderamente, como no se quiere ver el problema social que hay tan tremendo en zona norte, como se le da la espalda, al final las cosas explotan por donde explotan. ¿Que hay familias que se ganan la vida cultivando marihuana? Si tuvieran una alternativa mejor, no lo harían. ¿Qué queremos? ¿Que estén pasando hambre? Es que no hay una solución real. Entonces, no hay una solución si no abordamos las causas. Termino ya. ¿Qué hace Endesa? Endesa llega, mira en una calle cuántos abonados tengo, y dice, echa las cuentas y dice, pues aquí hacen falta 4.000 kilovatios. Pero en realidad la demanda es real. La gente que al final va a enchufar una lavadora o un aire acondicionado o X y Z no van a ser 4.000, van a ser 10.000. Y entonces saltan las instalaciones. Porque lo que tenemos es un problema social. Y hay una iniciativa, termino ya con esto, hay una iniciativa que se le ha planteado al ayuntamiento, que es que haga un registro de cuáles son las familias en situación de necesidad social, como para que haya que garantizarles de alguna manera con los servicios sociales de la Junta, como sea, que van a tener un suministro eléctrico mínimo y que no se les pueda cortar la luz. Y estamos esperando que el Ayuntamiento de Granada abra ese registro para que cuando tengamos un listado de 7, 8, las que sean, las familias a las que no se les puede cortar la luz en ningún caso, efectivamente no se les puede cortar la luz, porque el año pasado yo he estado con familias en las que se han producido dramas terribles, o sea, gente que dependía de un respirador para sobrevivir, una persona con un tema de cáncer y tal, que le habían cortado la luz, familias con críos chicos que se quedan sin calefacción, cuando en la calle tenemos bajo cero toda la noche, es intolerable, perdón que me he alargado. No, sí, hace falta no abordar este tema con la hipocresía que habitualmente se abordan los temas de la zona norte, eso es lo primero. Por tanto, y esto es la punta del iceberg, es decir, los cortes de luz que hace Endesa achacándolo a el excesivo consumo por plantaciones ilegales de marihuana es solo la punta del iceberg de un problema que tanto Esther como Manolo han planteado, creo que de la manera correcta. Por tanto, creo que hay que ir por fases. Yo insisto en que lo primero que tiene que hacer Endesa es efectivamente mejorar las instalaciones en la zona norte, no por ser la zona norte, sino por ser una zona de la ciudad que se nos ha olvidado el ferial, que lo estábamos comentando antes, es que en la zona norte durante una semana al año se consume, yo creo que una cantidad absolutamente... Pero Chema, ¿cómo calculan las necesidades? Pues lo mismo que se calculan en el Zaidín, tantos planes parciales, tantas viviendas nuevas, tantos habitantes nuevos, tantos generadores, que hace que en el Zaidín no se vaya la luz, pues se hace lo mismo en la zona norte, tantos planes parciales, tantas viviendas, tantos habitantes, tantos servicios, esto da para tanto, que siempre es más de lo que hace falta, y eso es lo que tiene que invertir Endesa en la zona norte. Porque además la legislación, discúlpame, tú quizás sabes esto más que yo, la legislación obliga a que las compañías eléctricas
garanticen que tienen la capacidad de atender como si todo el mundo a la vez se pusiera a consumir el máximo de potencia que es posible consumir. Es decir, que no me valen tampoco lo de los picos. Es que la ley dice que si todo el mundo enchufara todo lo que tiene en su casa hasta el límite de que se le salten los plomos, que no se tiene que existir la instalación tiene que ser suficiente. Tiene que existir la posibilidad. Evidentemente eso no va a ocurrir, pero lo mismo que en la zona sur con el campus, que lógicamente nadie entendería que solo se existiera la energía eléctrica para el caso de un consumo medio o pico, sino que tiene que estar previsto el máximo en el caso de que todas las máquinas del hospital a la vez y todas las plantas y todas las habitaciones tuvieran que estar encendidas, pues en la zona norte, en la zona sur, en la zona este o en la zona oeste, igual. Eso tiene que ser lo primero y eso tiene que ser el acuerdo de la compañía, que evidentemente, como estamos en el sistema que estamos, pues la compañía tiene que mirar su cuenta de resultados y no creo que estemos aquí en disposición de discutirle eso, pero una cuenta de resultados ajustada y bien presionada por las administraciones para que ese sea el servicio que presta. Y a partir de ahí, una vez que se solucione el problema fundamental de los cortes, pues luego entramos en las demás circunstancias, porque yo sabéis que en este programa hablo siempre lo que se me ocurre. Hay muchas calles de Granada donde nosotros paseamos, yo paseo y se huele también a marihuana. No están en la zona norte, están en la zona sur, en la zona este, en la zona oeste, incluso en el centro de la ciudad hay calles donde también los que tenemos la pituitaria razonablemente desarrollada somos conscientes de que allí hay plantaciones ilegales de marihuana y allí no se corta nunca la luz. A ver si se va a dar la paradoja de que ahora se puede cultivar marihuana en Puerta Real, en el Camino de Ronda, pero está totalmente vetado para la zona norte, ¿no? Bueno, ese es un debate que también podríamos abordar, aunque sale totalmente, pero hay algo, poniéndonos otra vez un poquito serio, que hablamos de la realidad de la zona norte, y es que hay un 90% de paro, creo, y un 70% de asentismo o de fracaso escolar, perdón. Entonces, a ver, como decía Chema, no seamos hipócritas. La realidad de la zona norte es la que es y se traduce en el día a día, ¿no? El cultivo de la marihuana, yo creo que quizá algo que tenemos mucho más cerca o no, de lo que es la legalización de ese cultivo como medio de vida o de subsistencia para este colectivo que se ve fuera de los circuitos de empleo o que tiene una más difícil inserción en el mercado laboral, quizás antes que recurrir al cultivo de marihuana, que hoy por hoy es ilegal, se podrían estudiar otras fórmulas. Yo, antes de venir, estaba viendo... Digo, bueno, ¿cómo podríamos llevar a solucionar este problema teniendo en cuenta que ha habido otras experiencias como viviendas sociales en las que al final pues ha habido problemas de convivencia o de mantenimiento de la infraestructura, de las condiciones óptimas? ¿Cómo se podría solucionar? Y leía por ahí en algunos barrios del norte, ¿no? En Vitoria concretamente, que se había llevado a cabo una experiencia muy, muy bonita con placas solares, donde realmente la infraestructura eléctrica era propiedad de los residentes de cada vivienda, con lo cual el mantenimiento y el suministro dependía de ellos mismos. Es que estoy pensando en una maldad, ahora te la cuento. Incluso, fíjate, esto ya es una experiencia un poco ya para parecernos a Centro Europa, ya creo que nos queda más, pero incluso hay gente que ha llegado hasta monetizar sus placas solares porque son capaces de producir energía para el autoabastecimiento e incluso volcar a la red eléctrica y obtener ingresos de ahí. O sea que yo creo que habría que empezar a pensar nuevas fórmulas o a soñar, ¿por qué no? Porque de esa manera se produciría marihuana ecológica, que eso sería maravilloso. Entonces sería una superpotencia ya la zona norte. Pero ahí entra el tema de la hipocresía que decía. Sí, pero no sería lo principal, pregunto, lo principal o lo primero, meterle tijeretazo a los cortes, sobre todo que están destinados al cultivo de marihuana. ¿Por qué? ¿Porque es ilegal cultivar marihuana? Se quiere evitar, porque yo vuelvo a lo de la hipocresía. Yo no tengo nada en contra, pero pregunto. Yo lanzo unas pocas preguntas. Chema y yo, dándonos un paseo por el barrio, identificamos rápidamente 20, 25, 30, 50 sitios en los que se está cultivando, porque además están las persianas echadas, es evidente. No, está claro. Hay unos señores que se llaman agentes de policía, que su oficio es eso, no es Chema y mío, sino que ese es su oficio. Hay unas tiendas que se dedican a abastecer, en plan industrial, hay que verlas, ¿no?, como sale allí el material, a la gente que está cultivando. Hay unos vehículos que salen de aquí, que van hacia Europa, cargados con la marihuana envasada al vacío. ¿Es que la policía es tonta? No.
¿O es que a la sociedad andaluza, granaína, le interesa que determinada gente que vive en determinado barrio se dedique a determinadas cosas para que de esa manera no creen conflicto social? Y así, pues mira, todo lo malo lo tenemos aquí junto y no lo tenemos disperso por la ciudad. Hay mucha hipocresía en todo esto. El cultivo de marihuana está despenalizado de facto en España, porque se tolera, porque se consiente, porque se permite, siempre y cuando sea en determinadas zonas. Y no pasa nada. Pues vamos a dejarnos de hipocresías. ¿Esa es la solución de la sociedad española? Sí. ¿O no lo es? Si no lo es, con todas las consecuencias. Si sí lo es, con todas las consecuencias, pero mantener a la gente en un limbo y que al final haya familias, criaturas que están pagando su luz, que se la cortan porque surgen problemas que no se quieren atender desde lo público, me parece una vergüenza. Sí, porque ¿qué arregla el corte ese? Esas 25 o 10 o 2 domicilios donde se sabe que el consumo eléctrico está destinado a ese fin, se corta y a continuación, ¿qué? A continuación, a los 2 días lo vuelve a enganchar, ¿no? Y entonces a los 2 días hay que volver a cortarlo. Y en esos 2 días que no se está produciendo el negocio, pues algún miembro de esa familia baja a Puerta Real y le roba el bolso a alguna respetabilísima señora de la calle Recogida. Y entonces ya tenemos el lío de la zona norte y además el de la calle Recogida. Yo creo que Manolo lo que incide es que efectivamente en este país, en esta ciudad, en todos los barrios de esta ciudad, todo el mundo sabe que se cultiva, que se consume y que se menudea, por decirlo así, con marihuana. Pero entonces lo que hay que hacer y la solución no es cortarle la luz a los transformadores de la zona norte. Sobre todo porque una familia con 3 o 4 críos chicos y una bomba de calor y un calefactor y tal, también gasta mucha luz. Y si no tiene para pagarla, la va a enganchar. Pero claro, y yo te voy a decir más, y si no tiene para pagarla, yo defiendo su derecho a engancharla. Yo defiendo que la gente ahí habría que... No, de hecho, lo que no debería ser es que la enganchara, debería haber soluciones para que tuviera para que la luz se le enganchara. Pero claro, lo que estábamos hablando de poner o de hacer una estimación de cuál es la necesidad, claro, estamos haciendo una estimación de necesidad contando con los cultivos de marihuana. Si no queréis que se desenganchen... Con los inmuebles. Pero bueno, Fran, yo creo que Endesa se tiene que limitar a hacer su trabajo, que no es el de la policía. Quiero decir, si ahí falta suministro eléctrico, arregla la parte que te toca. Y ya después la fuerza de seguridad... Claro, si la demanda es tal, tú tienes que ofrecerlo. Pero escudarse y procurar cobrarlo. Yo entiendo que la empresa... Es lo que dice Esther. Y yo no formo parte ni de un lado ni de otro, por supuesto. Pero por poner encima de la mesa. Claro, pero Endesa dice, no, es que yo no mejoro si se está destinando tanto consumo a los cultivos ilegales. Mira, es que lo de que Endesa mejore es que tenemos, y antes lo mencionaba Chema, una empresa que vive muy a gusto como siendo un monopolio. Luego me parece que vamos a hablar algo del metro. Mira, por si la gente no lo sabe, ¿cómo funcionan las compañías eléctricas? Cuando se estaba haciendo el metro y había que hacer prácticamente el abastecimiento eléctrico de la mitad de la línea, necesitábamos construir pues, una infraestructura, una canalización de tubo, tirar el cable, una subestación, y le planteamos a la compañía eléctrica esto cómo lo hacemos. Y la compañía eléctrica te dice, como yo tengo el control, yo te voy a autorizar a que tú puedas hacer la obra. Toda la obra la haces tú, Junta de Andalucía. Toda la obra la pagas tú. Y cuando la termines, me la entregas gratis a la compañía. Eso es Endesa. Entonces, ¿qué infraestructura le vamos a pedir que haga para los pobres que no pagan? Pues ninguna. Ahí tienen mucho que ver las administraciones públicas. Ese es el siguiente paso. ¿Hay alguna administración en concreto que debería de apretar tuercas? Yo entiendo que sobre todo la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación. Junta de Andalucía, que además en su plan de ordenación del territorio del área metropolitana creo que venían previstos 4 o 5 nuevos generadores, creo que es la palabra, o transformadores, subestaciones para abastecer partes de Granada y partes de los municipios del área metropolitana donde se preveía que el aumento de población, fíjate hasta qué punto si la propia administración que diseña el territorio prevé dónde tienen que ir las nuevas subestaciones, que obviamente las construye y las cobra y las rentabiliza la empresa suministradora, eso está claro. Pero que ya que lo hace, pues que también indique, sugiera o exija en determinados casos que esa prestación se produzca. Pero son varios frentes, ¿no?, los que habría que abordar, porque yo creo que se está dando por perdida la zona norte. Llega un momento en el que Endesa sabe que hay determinados consumos que no va a cobrar.
Como decía antes, el 90% de los vecinos del barrio de Zona Norte no tiene ingresos procedentes de su trabajo y es muy difícil que esta gente al final, o sea, no me cuesta trabajo a mí, que gracias a Dios tengo trabajo, pues yo no sé cómo lo hace otra gente, ¿no? Entonces creo que se está dando por perdido la Zona Norte en determinados aspectos y como bien ha dicho Manuel, hace unos cuantos años se dio por perdido en las inversiones municipales, pues imagínate una empresa privada que no tiene por qué, en principio, apostar por una zona que está en riesgo de exclusión, pues directamente renuncia y además se escuda en un tema que no depende de ellos y que cuenta con la complicidad de la opinión pública, porque todo el mundo sabe de alguna manera que la zona norte ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces es muy complicado. Ahora mismo la Puede zona acabar norte, siendo la pescadilla que se muerda la cola. a eso voy, la porque zona norte es una pelota que se la van lanzando unos a otros. No lo digo porque la nueva instalación del Granada Club de Fútbol, yo me asusto muchas noches cuando voy a cerrar las persianas, cuando me acuesto temprano, los 4 enormes focos que la instalación. Es decir, que Endesa está obligada a suministrar energía porque nadie se imaginaría que el Granada Club de Fútbol se apagara y el agua saliera fría de las duchas, ¿verdad? Por tanto, como eso va a existir, pues aprovechemos ese camino para intentar además regularizar y legalizar todas las situaciones, como decía Manuel, y luego para una segunda fase podríamos hablar de los debates donde no debe reinar la hipocresía. ¿Qué hacemos con la gente que necesariamente para subsistir tiene que plantar marihuana en 1, 2 o 3 cuartos de su domicilio? Claro, entonces, y a modo de conclusión, el problema no es cortar y luego mejorar, sino el primero es lo social, ¿no? Y a partir de ahí entiendo de todo lo que hemos son hablado. procesos paralelos. En mi opinión. Intervención social y inversión. Obligar a la empresa a invertir, que está acostumbrada a que las inversiones se las hagan otros y a no invertir. Entonces, que la empresa invierta y una intervención social con las familias que no pueden pagar. Porque es que no pueden. No pueden. Claro, pero luego está, por ejemplo, el ayuntamiento. Yo he visto a través de las redes sociales varias concejales y concejalas decir y criticar a Endesa. Entiendo yo que el ayuntamiento podría hacer algo, ¿no? También. Bueno, antes no había, yo no sé, tampoco no conozco al detalle, pero bueno, se ha sentado el ayuntamiento y la subdelegación del gobierno con Endesa en 2 o 3 ocasiones, es decir, que al menos se ha planteado un tipo de solución. Sí, el ayuntamiento tampoco puede obligar, digamos, a Endesa a hacer las inversiones, sí le puede recomendar junto a la administración del Estado que puede aumentar la vigilancia, eso que decía Manuel, que no es cosa de los ciudadanos. Es decir, creo que si todo el mundo se pone un poquito de acuerdo, la empresa creo que empezaría a cumplir con su obligación. Y con un informe de los servicios sociales puede impedir que se le corte la luz a familias porque no puedan pagar. Hay que hacer eso. El agua, ahí voy a lo que decía Esther, que ahí hay que hacer 2 millones de frentes, 2 millones de actuaciones. Es que sí, es que hemos llegado a ese punto. Sí. De todas formas, quiero romper una lanza en favor de una persona que no conozco, pero sí es verdad que sin conocerla la veo permanentemente en los medios hablando de la zona norte, que es concretamente la concejala de... Jamie Sánchez. Exactamente. Yo no he visto, decía antes Manuel, que había mucha... que la zona norte como que ahora se está hablando mucho de ella. Creo que la visibilización o visibilidad de este barrio es ya un paso, ¿no? Desgraciadamente siempre sale por temas que no son los más deseables, ¿no? Pero por lo menos la gente, yo creo que nunca ha estado la zona norte tan representada en el Ayuntamiento de Granada como lo está ahora. Te lo dice una persona que vive en el centro y que va a la zona norte al ferial una semana al año, entre otras cosas porque no miento. Otra gran labor que se ha hecho por parte de la administración pública es poner la oficina de la Junta de Andalucía allí. Creo que y la escuela de idiomas, y la escuela de magisterio, y el parque de bomberos, que poco a poco, poco a poco se va. Que serán instalaciones, a su vez, que necesiten las inversiones de Endesa. O sea, vamos a intentar aprovechar el rebufo de que esa luz nunca se va a poder cortar. Esa es buena. Vamos a hacer... ¿Querías decir algo, Manuel? No, perfecto. 3 minutos... Estoy aquí. 3 minutos y cambiamos de tema. Vamos a hablar de movilidad, del metro, de los no sé cuántos millones ya de usuarios que están en el metro, de qué hacemos ahora con las líneas que van compaginadas con el metro y de los transbordos. Claro, ¿qué pasa? Que si tú llegas al PTS, a lo mejor te toca palmar otra vez, porque el transbordo ahí no se sabe dónde llega el límite entre el bien y el mal, no se sabe dónde llega el transbordo. Hacemos 3 minutos de pausa y volvemos.
Seguimos en Granada Debate, ya dejamos atrás todo el tema de la zona norte que ha dado para mucho, para medio programa, y vamos a meternos dentro, que este también tiene muchas ramas, de la movilidad. El metropolitano ya no solo es una realidad, sino que se ha consolidado como medio de transporte para muchísimos granadinos y sobre todo del área metropolitana, ya no solo de los municipios por donde transcurre, sino de otra gente que llega, por ejemplo, muchos dejan incluso el coche en el Nevada, se montan en el metro y parten hacia Granada. ¿Qué pasa ahora con dos transportes que son, por ejemplo, los buses de metropolitanos, donde hay autobuses, por ejemplo, líneas por donde llegan municipios que pasa el metro, que van 4 personas al día, antes estaban llenos y ahora van 4 personas, o los transportes también de Granada Capital, los de la Rover, donde pasa el metro, están perdiendo usuarios. Todo es remodelable y sobre todo ahorraría mucho dinero para el gobierno de Cuenca, que creo que le viene bien, aunque sea un euro, le viene fantástico. ¿Qué os parece todo este tema? Manolo, empezamos por ti. Bueno, por abrir algunos frentes, lo primero, denunciar la dejación de funciones de quien tenía que haber ordenado esto en su momento. Que estemos en el mes de febrero de 2018 hablando de los transbordos del metro, que empezó a funcionar en octubre, pues es como si hubiéramos matriculado al niño en la escuela en octubre y en febrero nos planteáramos comprarle los libros. Es una vergüenza, yo creo que nos quitarían los niños los servicios sociales, ¿no? Pues valga el símil, a alguien habría que quitarle los niños. Es un disparate, es bueno, un maltrato más a los granadinos y no se puede vender como una cuestión tampoco que haya venido sobrevenida. Es decir, es que el metro está en pruebas casi un año. Es que ha habido tiempo para pensárselo, para organizarlo bien, para llegar a un acuerdo y para que hubiéramos hecho transbordo, no ya hacer transbordo, para que hubiéramos estado cambiando de tarjeta 3 meses antes y desde el mismo día que empezó a andar el metro, lo hubiéramos ido con nuestro bonobús a todos lados. Además, se da una circunstancia muy buena y es que en estos años han estado renovando o van a renovar concesiones, tanto el transporte urbano como los autobuses metropolitanos, como la entrada en marcha del metro. Era el momento y además las 3 administraciones, Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, de la mano del PSOE. Era el momento perfecto, y lo sigue siendo si espabilamos, para integrar en una sola empresa de gestión de transporte metropolitano todos los sistemas de transporte del área metropolitana. Y que mire usted que es que a mí me da igual si voy a Maracena, que si voy a Armilla, que si voy a Puerta Real, si voy en metro, si voy en autobús, que yo voy con mi tarjeta, voy pagando y me voy moviendo. Y usted cóbreme lo que me tenga que cobrar. Me divide usted esto en 3, en 4, en 5 zonas, como está Madrid, como está Londres o como está Sevilla. Pero no volvamos locos a la ciudadanía. Y termino con eso. Es que el momento, económicamente, porque están las concesiones, y políticamente, porque todas las administraciones están en el nuevo partido, el momento es ahora. Y no hay excusas. No hay excusas y se nos está pasando la oportunidad y nos van a dejar el problema pues, para otras 2 décadas. El momento económico, político y yo añado que a mí el que más me preocupa, medioambiental. También. Lo que no se puede permitir es que una ciudad como esta tenga niveles de contaminación similares a un Madrid o a una capital, no voy a decir europea porque ya se ha puesto remedio en otros sitios para que no lleguemos a los niveles a los que estamos aquí. Se tiene que estudiar ya cuáles son las líneas que están duplicando, digamos, el servicio de transporte en determinados tramos y que ya se está viendo que ha bajado notablemente la demanda y si se puede eliminar o reducir la frecuencia, hacerlo, pero además de una necesidad perentoria. Estamos en unos niveles en los que es casi más... O sea, yo, por ejemplo, yo soy corredora. Yo algunas veces pienso, creo que me estoy perjudicando más que beneficiándome. Por eso yo no salgo a correr. Claro, ya tenemos otro argumento. No, pero es cierto, llega un momento en el que dices, es bueno salir a la calle a dar un paseo. Esto que recomiendan tanto de no, hay que caminar, depende de dónde camines. Si te va a pegar un caminito por toda la gran vía, te metes por el centro, Puerta Real y acabas en el río, lo mismo llegar a tu casa y necesitas una detox, ¿no? Que lo llaman ahora. Porque es que no puede ser, es que Granada realmente no creo que tenga esa necesidad de duplicidad de medios de transporte público que cubran los mismos servicios para llevar a las personas a los mismos sitios. Y luego si encima por el centro pasan 300 líneas más la línea de metro y lo importante que es llevar a la gente desde el origen hasta el destino, eso es todo un problema, entonces algo se está haciendo mal. Yo tengo una doble casi frustración cuando hablo de estas cosas. Primero porque he repasado y hace 24 años que escribí yo mi primer artículo sobre el área metropolitana y el metro. Y la segunda frustración es porque los que nos ven y los que me ven y me conocen me dicen, pero todavía no habéis arreglado, si llevas desde que tenías pantalón corto hablando de esto, todavía no lo habéis arreglado. Y es verdad que la gente no puede entender, porque decía Manolo una cosa
La gente no sabe cuando va al Nevada, la mayoría de la gente no sabe que ha cambiado de término municipal. La mayoría de la gente que se mueve en el área metropolitana de Granada, que es una ciudad de 500.000 habitantes, que es lo primero que teníamos que habernos aprendido todos de memoria, con todo el respeto al Maracena, a Tarfe, a todos los términos municipales, pero a efectos de movilidad somos una ciudad de 500.000 habitantes. La gente ni sabe ni tiene por qué saber que de una parada a otra está cambiando de municipio y por tanto está cambiando de tarifa y por tanto no le sirve el billete. Eso es, en términos de movilidad metropolitana, absolutamente inasumible. Y yo le voy a dar la razón a Manolo porque además creo... Y bastante hay que agradecerle al Ayuntamiento de Granada y al alcalde que haya negociado los transbordos para su municipio, pero es que esa negociación tenía que haberse dado en términos globales, en el consorcio de transportes, en la Diputación, a nivel de partidos, quien fuera. Mire usted, si hay billete único en esta parada, ¿cómo no lo hay 300 metros más allá? Tú no le puedes explicar a la gente que ha cambiado de municipio porque ahora estamos con la línea 1. Si esto va razonablemente bien y todos deberíamos empujar en esa dirección, y me alegra que los municipios estén celebrando sesiones plenarias donde todos los grupos por unanimidad están pidiendo que también se quieren enganchar al metro para la futura línea 2 o la 3 o las que vengan. Incluidos los que decían hace 4 años que iba a ser un fracaso, ¿verdad? Incluidos los que decían que esto se iba a estrellar. Sobre todo Los que decían que esto no iba a servir para nada, que somos gente de costumbre, que estamos acostumbrados al coche. En el momento en que la gente ha visto un sistema de transporte cómodo, diferente y puntual, la gente deja el coche encantada en sus cocheras y en sus garajes y coge ese método de transporte. Por tanto, creo que lo fundamental es que, como ha sido un éxito, y no lo decimos los representantes públicos ni los partidos políticos, lo dice todo el mundo, las 30.000 personas que a diario cogen el metro, aprovechemos ese flujo favorable para, por supuesto, negociar nuevas líneas, por supuesto, quitar líneas de la empresa de Transportes Robes, que yo no quiero que entre en pérdida y que no gane, pero es que no tiene sentido que el mismo recorrido se preste de dos maneras. Complementemos las zonas que no tienen metro con autobuses, alarguemos en la medida de lo posible los trayectos, como decía Esther, para evitar el transbordo, y cuando sean inevitables hagámoslo con la misma tarjetita. Es que es el ABC de la movilidad, y termino como empecé, y que la gente tenga que seguir oyéndonos que todavía eso no se ha completado, que todavía no se ha negociado, que todavía no está claro que eso tenga que ser así, pues no deja de suponer para algunos una cierta frustración. Siempre se ha puesto lo de las 8 semanas, pero se ha ido repitiendo. Es decir, no dentro de 8 semanas sabremos algo, no dentro de 8 semanas, cuando pasan esas 8 tenemos otra, y ahora se han puesto varias semanas. Es verdad que el ayuntamiento, por lo que se puede intuir, tiene ya un plan hecho de remodelación de líneas, sobre todo porque más de 20 líneas están perdiendo, o más de 20 frecuencias están perdiendo usuarios. Pero claro, ¿cuándo lo pones en marcha? Ahora claro. Le estás diciendo otra vez a la persona mayor que ya no coja el SN4, que coja el SN Cuenca. Entonces, claro, sobre todo porque si eso lo hace solo el Ayuntamiento de Granada, cuando Maracena o La Zubia reordenen sus líneas, pues tendremos que volver a empezar de nuevo. Con lo fácil que sería que el autobús que llega de La Zubia a Granada tenga claro dónde entra, dónde enlaza con el metro y dónde el granadino o la granadina coge ese autobús de ida o de vuelta. O sea, hacer la negociación y la reordenación global como algunos escribimos y otros intentaron ejecutar hace décadas. No iba a decir, y acabar con redundancia, ¿no? Es decir, es muy irracional. Muy irracional el diseño del transporte público que hay en Granada. No tenemos tiempo ahora, ni tenemos aquí el mapa, ¿no? Pero para que se sitúe la gente, ¿no? Porque es un problema que mucha gente conoce. El autobús que viene de Jun pasa por delante del Parque Nueva Granada, pasa por delante de Casería Montijo, baja por el cercado bajo y tal, y baja casi hasta los comedores universitarios. Vale. El N7 empieza en el Parque Nueva Granada, pasa por Caserías de Montijo, baja por tal, va detrás muchas veces. Yo voy mirándolo y tenemos va detrás. dos líneas de autobús de metro? dos empresas distintas. Sí, no, sí. el metro por allí no. Si me fuera a La Chana, pasaría claro. con 3. Pasaría con el urbano, con el metropolitano y con el metro. Estamos pagando 3 transportes públicos donde se podría resolver el problema con 1. Y además, con el absurdo a veces, bueno, que la Rover se atrasa, yo estoy esperando en mi parada el autobús y veo que viene el que viene de Maracena, perdón, el que viene de Jun, y yo ese no me puedo subir porque es metropolitana. Es de una absurdez, es de un despilfarro de dinero público
que al final es de toda la ciudadanía. Lo que sí hay que decir que antes era peor, ¿eh? Que antes por la Gran Vía pasaban 20 líneas. Claro, Sí, no, claro, algo, claro, sí, sí, de acuerdo. algo se... Hombre, algo hemos mejorado, pero me ha hecho gracia lo que ha dicho Manuel antes. Es cierto que ahora se daba como la alquimia para que todas las administraciones involucradas o con cierta competencia en esto se pusieran de acuerdo, pero fíjate que siempre estamos todos deseando que coincida el signo político de la administración que se tiene que poner de acuerdo con otras, Sí. y en este caso quizá pues se da, pero al final yo creo, y si no es Chema, que a ver, defiéndeme lo contrario, estamos hablando un poco también de personalismo, ¿no? Sí, Estamos hablando de ayuntamientos con alcaldes que quieren, en cierto modo, quedar delante de sus votantes como, oye, nosotros no vamos a ceder a las pretensiones de un alcalde de un municipio que no es el nuestro, porque nosotros somos Armilla o somos Maracena. Entonces, al Pero final... es que los 4 alcaldes son del mismo partido. Sí, pero por eso te digo que es que ni siquiera estamos hablando ya de un sesgo ideológico, estamos hablando de un personalismo, de en un momento dado la figura de un alcalde. Sí, ¿de quién vende? ¿De quién lo vende? Me extrañaría pensar, Chema, que el Partido Socialista está roto. No, roto no está. Lo que pasa es que esto, vamos, no descubro nada. Si yo mis grandes conflictos cuando yo me encargaba de estas cosas en la Diputación y a nivel orgánico eran con los alcaldes míos, como Claro, yo no. les decía. Digo, pues es que me El otro dais día más la lata. Sebastián Pérez dijo ahí, donde está Me la dais más la silla, lata que Vicente, el de Churriana, que era del PP. Que los o enemigos el de- están dentro. El de Vignas, de Izquierda Unida, que era lo más sensato que había. Y el de Cuyar Vega, que era del PA, eran sensatos. ¿Por qué? Pues porque al final todo el mundo se presenta cada 4 años. No ante el área metropolitana, cada uno se presenta ante sus 10, Claro. sus 15 o sus 20.000 votantes y quiere venderle que el autobús o el metro lo ha llevado él. Pero cuidado, Chema, que ahora vamos a hablar de encuestas, ¿no? Creo que vamos a hablar de Sí. encuestas. Cuidado con ese tipo de cosas porque la gente está muy Claro harta que ya. sí, claro Muy que sí. harta de, no, es que yo, tal. Pero bueno, al final yo soy una persona que vivo en Armilla, trabajo en un barrio de Granada o en el centro y aquí no me dais Y soluciones, va al ¿no? cine a la Zubia y, Y voy tus al cine, niños tienen sus efectivamente. amigos en Monachil y Exacto. tu suegro, pues claro. Yo por añadir una perspectiva más, Somos una ciudad por de añadir un 500.000 elemento más que habitantes. creo que no hemos tenido en cuenta y por el conocimiento que uno toma de estas cosas, creo que influye mucho el hecho de que el Consorcio Metropolitano de Transporte es al final una administración en gran medida delegada que depende de una consejería que está en Sevilla, donde Granada pilla muy lejos. Si esta irracionalidad estuviera ocurriendo en Sevilla, llevaba resuelta 20 años. Sí. Yo estoy convencido de que hay un elemento también, de que esto en la mesa de la consejería es Una una esquina. cosa muy complicada, que da Una muchos esquina. problemas y que está por allí y que eso no es importante. Pero entonces, ¿eso Y por que qué si no la se toma en decisión- serio al alcalde? Si la decisión se tuviera que tomar solo en Granada, esto estaba resuelto. No. Si tuviera plenos poderes la delegación Sí, sí, de sí. fomento y transporte de la Junta de O Andalucía, el consorcio, que para eso se a creó. eso me refiero. Si tuviera plenos poderes el consorcio, en Granada no hubiéramos puesto de acuerdo. Porque es tan evidente y mejoraría tanto la situación de todo el mundo. Es que nadie pierde. Es que si se ponen de acuerdo consorcio de transportes, ciudad y metro, nadie pierde. Pero Todo el entonces, mundo gana. insisto, que no se tiene en cuenta Cuenca, a Paco Cuenca les da un poco igual a la Junta con todos estos temas. Yo no quiero Lo has hablar dicho mal de tú. nadie. No es que no lo tengas en cuenta, es que como No ha lo he dicho dicho, no, Manuel, lo he preguntado, es que lo ha dicho Manuel, claro, al final, esto Tú lo es confirmas, Granada, ¿no? Lo había esto es dicho. Granada y bueno, pues ha costado sacarle el compromiso al consejero que no estaba por la labor. Claro. Es decir, que si todo esto lo que estamos diciendo es que sí se le empieza a tener en cuenta, pero es que había 13 años donde nadie nos tenía en cuenta porque nadie quería que se nos tuviera en cuenta. Entonces, en cuenta. Entonces, claro, llega el problema Sopa de que zapping. el alcalde de Granada se planta, negocia con el consejero los transbordos para su ciudad, que está muy bien, pero insisto que había que haberlo hecho. Además que es que Cuenca es de antes de ayer, como el que Claro, dice. es El que metro claro, bien saben que- los granadinos que lo han sufrido todas las obras, que Claro. Cuenca, no sé si era mayor de edad cuando se planteó el trazado del metro. Que de estas cosas se habla ahora, claro. Pepe Claro. Torres de esto no hablaba. Pepe Torres era que la Junta nos Bueno, quiere cobrar escúchame, más. No, mire usted. Cuenca es de ahora, pero llevaba algo más de un año cuando el metro se puso en marcha. Sí, o sea, que exacto. podría. Es Sí, cierto, sí. cierto que el PP podría haber arrastrado ya una especie de un borrador de convenio, pero que Cuenca llevaba un año y pico. Yo creo que las cosas se están enderezando, pero va a costar mucho desenderezarlas, no solo por la gestión del PP, si yo no soy del que le echa la culpa de todo a la herencia, también por esa inercia que hemos puesto encima de la mesa y porque el concepto metropolitano, el sentir mancomunado de municipios que están condenados a entenderse, pues todavía no lo hemos conseguido.
Y al final el alcalde del pueblo X pues quiere seguir siendo el alcalde del pueblo X y no acepta ni cede ningún protagonismo, no ya al alcalde de Granada, sino al consorcio de transporte o a la delegada o ahora delegado de Fomento y Obras Públicas. Es así. Es así. Al final haremos como esta mañana me ha dicho un amigo, me monto en Armilla, me guardo el bonobús y cuando llego al término de Granada, tico. Ya al final, Uf, ¿no? letra pequeña de que no nos hacemos responsables No da idea. de No todo da idea. de todo lo que pueda pasar. Bueno, las últimas, que se me va a caer esto, las últimas encuestas vuelven a decir que Ciudadanos está subiendo, y ya no solo a nivel local, provincial, andaluz, sino ya también a nivel nacional. El último CIS decía que estaba ya muy cerca del PSOE, que el PP bajaba, por lo tanto se ponía todo a tiro. ¿Qué os parece lo de Ciudadanos, esa subida de Ciudadanos? ¿Qué os parece o por qué creéis que ese transbordo de, sobre todo, votos del PP a Ciudadanos? A ver, yo creo que sigue la resaca, por decirlo en términos coloquiales, de las elecciones catalanas y de todo lo que ha pasado en los 2 meses previos a las elecciones catalanas. Yo sostengo que eso no va a ser eterno, pero me puedo equivocar. Pero mi percepción personal es que las encuestas locales, las provinciales y las regionales, y por supuesto la nacional, están imbuidas de esa sensación de que han llegado unos señoras y unas señoras nuevos, que luego no lo son tanto, pero bueno, se venden como nuevos, y que han venido a superar un poco a los partidos tradicionales. Y en ese efluvio de haber sido la primera fuerza política en Cataluña, pues creo que todas las encuestas reflejan ese resultado, lo cual no quiere decir que yo, en la medida en que me toca, me dé por satisfecho con esa explicación. Es evidente que los partidos tradicionales estamos desgastados y que si no espabilamos, esa encuesta se puede convertir en realidad. En lo que afecta a Ciudadanos, que estamos hablando de ellos porque han subido las encuestas, y en lo que afecta a Podemos, o como se llamen en cada territorio, como acaben llamándose, que en esta encuesta salen tocados, pero que también creo que no va a ser eterno. Creo que vamos a un escenario, si esto no lo arreglamos, vamos a un escenario de 4 fuerzas muy parejas. Bueno, yo prefiero que Es lo hable nacional, más es lo nacional. que Es lo está nacional. más entendido el mundo de la política que yo, y luego ya me Bueno, pronuncio. yo la encuesta esta la leo con mucho distanciamiento, en el sentido de que falta mucho para que haya elecciones y nadie nos da una sorpresa, y lo que hay que ver es el movimiento que hay de fondo. Y de fondo, pues hay lo que siempre hemos tenido en España. En España siempre ha habido un 30% aproximadamente de electorado que se declara a favor de la derecha. Una vez esa derecha se ha articulado exclusivamente como Partido Popular, cuando estaba Alianza Popular y Fuerza Nueva, pues era Alianza Popular y Fuerza Nueva, y ahora es el PP y Ciudadanos. Siempre hay un par de agentes que se van ahí traspasando. Cuando Pones a Ciudadanos a la derecha, ¿no? Ciudadanos es, en lo simbólico, menos derecha que el PP, en lo económico, más derecha que el PP. A mí lo que me duele realmente es que mucha de la gente que está votando, que va a votar a Ciudadanos, está votando a unos señores que lo que van a hacer, si alguna vez tienen poder, pues que en vez de trabajar 8 horas a la semana se trabaje 10, que en vez de cobrar 800 se cobre 600, que en vez de cotizar más coticemos menos para después tener la mitad de pensión. Es decir, es la derecha económica más descarnada y más dura. Pero bueno, como desgraciadamente en este país se sabe tan poco de política y menos de economía, y la gente vota más, pues bueno, pues con el sentimiento, y además estamos en un momento político en el que se está llevando mucho hacia lo irracional. Yo pongo el telediario y a mí es que me da lástima, es que nada más que Cataluña y sucesos, que la gente tenga indignación y miedo. Y aquí no se habla de qué está pasando con las pensiones, de qué pasa con los horarios laborales, de qué pasa con el paro, qué pasa con la brecha salarial, que nada, todo esto no existe. Aquí no existe nada más que sucesos truculentos, terribles, que oye, toda mi solidaridad con las familias que les pasan esas cosas, pero eso no representa a España y el problema del independentismo catalán. No hay otra cosa. Y eso mueve, agita las tendencias más conservadoras en el electorado, y eso le hace el juego a los intereses económicos de este país. No se habla de cómo están declarando miles y miles y miles de millones de euros las grandes multinacionales, que la gente sigue en paro, que la gente sigue en precario, que tenemos 2 millones de gente emigrada. Todo eso no existe. Existe nada más que lo más visceral, que llama a la gente a un voto conservador. Y desgraciadamente, bueno, pues esa gente que quiere votar PP, quiere votar Ciudadanos, pues lo que está haciendo es empeorar su futuro. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que hacerlo mejor la gente de izquierdas. Sí.
Bueno, yo en realidad, quitando que ya sabemos todo lo que pasa con las encuestas, que al final se producen algunas cosas que nadie esperaba, ¿no? Eso siempre queda ahí, pero quitando esas, digamos, últimas opciones que se le da a la sorpresa, creo que está un poco claro, ¿no? Que esto era de esperar, teniendo en cuenta cómo está la situación interna en el resto de los partidos, y yo no sé por qué, cuál es la duda de que Ciudadanos sea de derecha. Me parece que tiene el mismo caladero de votos que el PP, solo que son bastante más jóvenes, más modernos, no tienen corrupción demostrada porque no, Sí, porque no han tocado de momento poder. no han tocado poder. Entonces, ¿cuál es el problema de cambiar unas siglas por otras si al final representan ideológicamente lo mismo, ¿no? Creo que lo nuevo es... Sin embargo, aquí en Granada el PP dice que Ciudadanos es PSOE. El PP, hombre, es que el PP tiene que decir ¿Qué va a decir? Tiene que claro, defenderse. tiene que quitarlo de, digamos, cuando le están hablando a la misma gente a los que le hablan ellos, ¿no? Entonces tiene que decir, oye, cuidado que estos no son como nosotros. Pero vamos, yo creo que no se le escapa a nadie. Luego también, como dice Manuel, creo que Ciudadanos viene de su tema especial, ¿no? Que es el tema catalán, al que todos los medios de comunicación y toda la opinión pública le está dando prioridad, con lo cual se mueve en un terreno en el que se siente bastante cómodo, porque esto, por ejemplo, a Podemos le ha pillado un poco como diciendo, ¿y ahora cómo nos pronunciamos? Somos un partido a nivel nacional, pero ¿cómo nos presentamos en Cataluña? El PP directamente desaparecido en ese tema, y el PSOE dentro, que no sabe todavía bien dentro de lo que a nivel interno quién es la voz con autoridad en este tema. Entonces, claro, ellos están muy cómodos porque es que es su tema, es su tema estrella. Así que yo no creo que no hay ninguna sorpresa en esto, a menos que a última hora pues haya un vuelco o algo así que no nos esperemos, pero era la lógica nos llevaba a esto. Yo veo a Iceta rey de Tabarnia. ¿Y qué hacemos con Boadella? Pero de todas formas, eso... Tabarnia va a nombrar embajador a Piqué. Embajador de Tabarnia en Cataluña va a ser Piqué. Eso sería maravilloso. Pero de todas formas, es verdad lo de Ciudadanos, que se está extrapolando, y yo estoy de acuerdo con que llega desde una corriente de Cataluña, de todo lo que está haciendo Cataluña, pese a que creo que Ciudadanos está bastante inmóvil ahora mismo con todo el tema de Cataluña, está haciendo que se mate los demás, y eso ya voy yo y recojo. No, cuando yo al menos, cuando yo me refería a resaca, me refería a la campaña que han hecho en Cataluña, que dada la circunstancia y el contexto político, aunque yo estoy en desacuerdo con esa simplificación de los mensajes, hay que reconocer que le ha ido bien, porque la gente ha votado con la víscera, más que con el cerebro, ha votado con la víscera. Entonces, evidentemente, en esa eclosión, claro que recogen votos, no sé si un 15% de votos socialistas, es decir, claro, porque están en ese tema. Cuando tengan que ese tema pase, que pasará, y entremos en otras disyuntivas, yo creo que sí se afianzarán más en su electorado y todo se recompondrá un poco sobre la base de que ya digo yo. A mí no me creían en mi partido cuando lo decía, estos partidos han venido para quedarse. Así que o espabilamos, mejoramos, articulamos de otra manera el discurso, o mucha gente ya no nos va a creer y los va a votar por esos sentimientos que decía Manolo. Pues son jóvenes, son modernos, vamos a darles la oportunidad, no han hecho nada todavía, pobreticos. Bueno, hay gente que vota así. Todo esto llegará cuando veamos a Luis Salvador vicepresidente o presidente de la Junta. Ahí eso ya cambiará todo. Pues espero que Susana tenga mejor ojo a la hora de buscar vicepresidente de la Junta. Intentaremos aconsejarla bien a los que no hacen caso. Yo espero que el PSOE prefiera girar a la izquierda y no a la derecha. Bueno, hemos dicho no le salió muy bien, no le salió muy bien. Hemos dicho lo mismo, pero según, sí salió bien, ¿no? Bueno, según ellos propios no, dicen que no. No hablo de pacto, digo que el PSOE también tendrá que plantearse dónde quiere ir, porque al PSOE estas encuestas que no le van bien, es porque en el escenario de renovación o tú marcas muy bien cuál es tu sitio o te quedas sin ninguno. Claro. Y desgraciadamente el PSOE de Susana Díaz, el PSOE de Andalucía, que es bastante más de derechas que otros PSOE de España, por lo menos esa es mi concepción, me perdona, Chema, bueno, pues puede ir quedándose sin sitio, Y en ese sentido yo creo... Ha habido no sé si tenemos tiempo, es un momento nada más, la polémica que ha habido con el tema de las herencias en Andalucía, qué ocasión para hacer una pedagogía de izquierda. ¿Qué se ha aprobado? Lo que se ha aprobado es que la gente que tiene para dejar a sus hijos cifras de en torno al 1.000.000 de euros, le hemos bajado los impuestos. Y esos 100 y pico, casi 200 millones de euros, que no le vamos a cobrar
a los millonarios de Andalucía, cuando hay una herencia, luego nos van a faltar. Nos van a faltar pues, para que haya plazas en las residencias de mayores, para que haya becas para los niños, para que haya mejores comedores en las guarderías. ¿Para quién? Para la mayoría social. Y esas son las políticas que exige Ciudadanos para apoyar al gobierno de Susana Díaz. Por eso cuando digo que si es de derecha Ciudadanos, pero si defiende a los millonarios frente al 99% de la población, ¿qué más queréis? Cuando se saca una ley, esa ley de herencia, que es para que el 1% de la población de Andalucía se ahorre un impuesto, que significa, a continuación, tener que hacer un recorte al 99% de la población, eso es política de derechas. Y Susana Díaz, el PSOE, no puede seguir apoyándose en Ciudadanos porque no está haciendo política de izquierda. Yo no sé si puede o no, pero ha dicho Manuel que este PSOE es más de derecha, que eso ya suena fatal, ¿no? Pero sí es verdad, yo no sé si este PSOE es más de derecha, creo que PSOE y derecha en la misma frase es bastante complicado, pero sí es verdad que este PSOE de Andalucía tiene como aquí un freno para mirar a la izquierda que lo veo muy, muy complicado. Y sin embargo es verdad que ha demostrado cierta facilidad para mirar hacia el otro lado, ¿no? Estoy diciendo lo mismo con Sí, otra palabra. efectivamente. Lo ha suavizado. yo no lo quería he meterle suavizado la misma Porque más. no quiero meter la misma frase, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que esperar una mirada hacia la izquierda del PSOE para encontrar un aliado natural está en Andalucía bastante más complicado que en otras comunidades, como por ejemplo en Valencia, que creo que tampoco, funciona un que gobierno tampoco ha estupendamente. pasado. O en Aragón o en Madrid, en tantos sitios. que no ha pasado Funcionan nada. los gobiernos estupendamente, no pasa nada, nadie se altera, no se cae la torre de ninguna catedral. Y además, perdón, Vamos a intentar que en Andalucía, es verdad que aquí, por la historia de esta comunidad autónoma, es complicado ver al PSOE fuera del gobierno. Quizá el debate es con quién o hacia dónde, y eso lo van a dar los resultados electorales. Bueno, Pero lo vamos- evidentemente, si parte de una preferencia previa que no es la mía, pues mal vamos. Lo dejamos aquí, que ya han llamado por teléfono, por el timbre, eso es la cena. Lo dejamos aquí, Granada Debate de este martes, gracias a los tres por estar aquí. Un Ha sido placer. Un rato maravilloso, gracias. Un placer. Lo dejamos, mañana volvemos en clave de provincial, de diputaciones. Tenemos aquí con los representantes de la Diputación Granadina contando todos los temas que están de actualidad. Siempre.